Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a la octava clase del taller. El tema que vamos a tratar son estrategias argumentativas. Como siempre, les doy las gracias, valoro el esfuerzo que hacen. Estar acá un 13 de mayo en Zoom, ya en la entrada del invierno, pero también hay que pensar que estamos en la segunda etapa de la materia y a punto de terminar. Nos queda esta clase. La semana que viene ya daremos la actividad respecto de la investigación. Luego la clase de falacias, ¿no? Estos argumentos que parecen verdaderos pero son inválidos. Y estaríamos cerrando la materia para luego hacer el examen integrador. Aquellos que cumplan los requisitos formales. Bueno, para ubicarnos, la semana pasada analizamos puntos de vista de la argumentación, ¿no? En esta sección de la materia hicimos introducción a la argumentación como primera clase. Segunda clase, puntos de vista. Y en esta clase, estrategias argumentativas, ¿no? Analizar de manera general, porque esta simple clase no agota el tema en sí mismo. Como dije siempre, este curso es una introducción a los grandes temas de escritura, lenguaje claro, redacción, y a este otro gran tema que es la argumentación, que podría ser directamente un seminario de la facultad o otra materia, porque también estaría relacionado con la oratoria, etcétera, etcétera, y los debates. Si el que quiere profundizar estos temas puede leer los libros que están en el campus de Van Emeren, Weston, Atienza. ¿Sí? Son libros de base que tienen muchísima información. Yo les recomiendo de corazón que los lean en sus tiempos libres porque pueden extraer alguna otra información muy interesante para su día a día en la facultad. Porque ustedes ahora están pensando, bueno, muy interesante la argumentación para verlo en la profesión, pero ¿cómo lo puedo aprovechar ahora en el examen que tengo la semana que viene? ¿Mm? Y van a ver que en la facultad siempre los exámenes son similares, porque el derecho es uno solo, dividido en materias. Es oral o escrito. Si es escrito, bueno, el desarrollo de un tema y su explicación, que en sí mismo podría ser no una argumentación, sino una secuencia narrativa de explicación que lo vamos a ver ahora, pero con algunas estrategias que vemos acá, ustedes podrían sacar mayor provecho. No quiere decir que se pueda aprobar sin estudiar. No, hay que estudiar. Eso es el primer paso, ¿no? Luego, todo ese conocimiento que uno incorporó, a veces es difícil plasmarlo en el papel, en la hoja, en forma oral. Acá vemos estas estrategias para plasmar ese conocimiento o transmitirlo, porque siempre lo hacemos con un fin. Bueno, muy bien. Había una compañera que preguntó por WhatsApp, hubo una consulta. Mientras, si quieren ir pensando alguna consulta, ¿han hecho las actividades de campus de la clase anterior? ¿Tuvieron algún inconveniente, alguna lectura? Primero, los textos. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Raros? ¿No les gustó? ¿Alguna crítica constructiva o crítica negativa? Muy bueno, Quiero profe. escuchar su opinión. A ver. A mí me gustó porque en primer lugar me pasa esto, que a veces yo entiendo algo y cuando voy a escribirlo en la hoja del examen me cuesta armarlo, digamos, Mm, volcar todo lo que sé. Yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Entonces como bien. que esto apunta a una ayuda, ¿no? En ese sentido. Y los textos son muy claros, con ejemplos muy claros. La verdad que me sirvieron mucho también, a Bueno, mí al sí, menos. a veces los ejemplos en sí, bueno, el texto de Emeren, si uno lo lee rápido, hay información que se Sí, pierde. A veces hay que frenar, pensar la profe, situación, a ver qué dicen. Sí, Manuel. a mí me pasó que al querer leerlo así como todo por encima, se me hizo difícil, pero después, bueno, me calmé y lo leí pausadamente, tranquilo en el trabajo y me resultó muy interesante, muy explicativo, muy,
muy buenos ejemplos como para tener en cuenta a la hora de escribir y hacer una narración o algún escrito. Muy Bien, bueno, la bien. verdad. Sí, y también el de Weston es un poco más corto, está enfocado a la escritura de un ensayo, pero los temas son similares, ¿no? Los consejos que da. Este, a lo que voy, ¿no? A veces eso, detectar el texto, la dificultad que tiene, ¿no? Porque puede ser que tenga palabras amenas, sinceras, simples, pero es muy rico en información. Y bueno, a veces hay que frenar y entender, porque una vez que esa información la digerimos, ¿no? La masticamos de a poco, queda para siempre. Tal vez la idea, el concepto específico no, pero el alma de la información queda, ¿no? Y más con el ejemplo. Después, con el tiempo, sería una cuestión de repasar brevemente el contenido. Pero acá tenemos dos cosas. El acceso a esa información, cómo lo estudiamos o, o cómo llegamos a esa nueva información. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en la clase que viene? O sea, cómo acceder a ese proceso, porque no es leer, leer y leer. Porque puede ser que uno lea y no entienda o no sabemos dónde estamos parados. El punto uno. Y el punto dos, una vez que ya está dentro de nuestra cabeza, ¿cómo lo explicamos? ¿Mm? La vez pasada creo que les di algunos consejos de cómo estudiar el derecho, ¿no? Si ven, ustedes elijan el camino que quieran. Un consejo que nos dio un docente acá en La Plata era empezar primero por lo general, ¿sí? Para luego ir a lo particular. Entonces, si el texto es largo, bueno, lo primero que hay que ver es el índice, cómo está estructurado el tema. Los libros tienen un índice, título 1, 2, 3, 4, y van a ver que hay una secuencia lógica de por qué el título 1 está ahí, el 2 está ahí, y así, así. Ir al esqueleto, intentar visualizarlo, porque uno cuando llega a un tema no es que no sabe nada de eso, sino que tiene una idea general. Entonces, utilizar ese conocimiento previo que tenemos, visualizar el esqueleto del tema, para podernos prever a ver qué dice. Una vez que ese punto está firme, ya sabemos el principio y el fin, sabemos que el tema va de acá hasta acá. Nos da un marco de acción. Y esta técnica se puede aplicar a un capítulo de 5 carillas o a un libro de 900 páginas. Sabiendo la estructura general, nos da un marco. Bueno, después ahora viene este proceso de organización. Empezar en el título 1 a desmembrar la otra parte del esqueleto. Cómo ese título 1 está dividido tal vez en 5 partes. Y visualizar, a ver cómo se divide ese capítulo. Y ya ahí vamos accediendo a la información. Y así, cuando tenemos bien firme eso, seguimos con algo más particular. ¿Siguen? De lo general a lo particular. ¿Por qué sirve esto? Porque cuando tengan alguna duda en algún punto, va a ser sobre ese punto, pero si después lo relacionan con el punto general, se aclara mucho más. Y esto lleva al consejo de las 3 R del estudio. ¿Mm? Razonar, lo primero, ver la cuestión general, y lo segundo, relacionar. Ya ese mismo punto lo van relacionando con otros puntos o con la cuestión previa. Y el último punto, antes del examen, o de la exposición o lo que sea, recordar, que sería memorizar. ¿Mm? Las 3 R. Entonces, de lo general a lo particular. General a particular. Y pasa eso, a uno a veces lee y claro, está perdido, porque no sabemos, no está la estructura general del tema. Y te confundís el capítulo 1 con el 4 y el 3 y por eso pasa en el examen ese momento en blanco, ¿no? Se me puso en blanco en la mente. Porque no, el conocimiento está suelto, no tenemos de dónde conectarlo. Y acá en derecho tenemos que ver los conectores que hay en las ideas. Dentro del fondo está la relación de causalidad. Bueno, el derecho es lo mismo. En general, ¿no? Encontrar todas esas relaciones de causalidad.
Bueno, muy bien. Expliquemos un segundo la clase 7. A ver. Tenían que, bueno, leer el texto de Van Emeren y el de Weston. Entonces, ese texto, dijimos la semana pasada que había en el de Emeren, ¿no? Estructuras argumentativas simples y complejas. La estructura simple sirve para el análisis, ¿no? En ese caso de laboratorio, el hipotético. Pero por lo general, una cuestión de debate, ¿no? Que está controvertido, lleva naturalmente una argumentación compleja. Que dijimos que se puede dividir, él las divide en tres formas: la múltiple, la coordinada y la subordinada. ¿Sí? Eso tiene que ver con las premisas, ¿no? Con las verdades. Cómo sustentar una conclusión, ¿no? Cuando uno empieza a justificar, ¿no? Esa justificación que uno hace naturalmente. Ejemplo, ¿por qué no estudiaste para el examen? Y ahí uno empieza a dar naturalmente razones de donde sea, a veces echando la culpa a un tercero. ¿Sí? Pero bueno, son esas verdades. Hay que ver, luego analizar si esas verdades son fiables o no. ¿Sí? Cuanto más fiables sean esas verdades, cerrarán más nuestra conclusión. En base a eso, Emeren diferencia estas premisas. En la múltiple, puede ser que la conclusión, el punto de vista, esté basado en premisas, en varias premisas, que cada una de ellas es independiente de la otra. Puede ser que con una premisa se justifique, con dos premisas se justifique, con tres o con 10. Puede ser que sacamos las 9 y con una se justifica. Es múltiple. Eso sería el caso ideal. Imagínense sacar eh, de la biblioteca, ¿no? Sacar de la galera, sería las premisas, las verdades y presentarlas sería algo mágico. ¿Mm? Y daba el ejemplo de supermercado, ¿no? Una persona asevera que vio a su madre, yo di el ejemplo, vio a su madre en el supermercado, en Walmart de Berisso. Y la respuesta dice, no, mi madre falleció hace 2 años, y la otra premisa es que en Berisso no hay Walmart. Esas dos premisas son independientes entre ellas, pero cada premisa también vale por sí misma. No se podría justificar de ninguna forma que vio a su madre en ese supermercado. Podemos pensar otros ejemplos, ¿no? Siempre pensar en esa premisa totalmente independiente y de mucho peso. ¿Mm? Esa es la múltiple. Ahora, la coordinada es cuando la premisa, ya la verdad que llevamos adelante, no tiene una fuerza, una autoridad total, sino que necesitamos de otras premisas para justificar nuestro discurso. Y daba el ejemplo de que eh, la conclusión de que X cena estuvo muy bien. Y empieza, porque la atención fue buena, porque la presentación fue excelente, porque la comida estaba rica, ¿no? Diferentes premisas que actúan de forma coordinada apuntando hacia el objetivo. Pero en sí mismo, cada premisa de forma independiente no justificaría semejante afirmación. ¿Me siguen? Ese sería el caso más natural, cuando hay que empezar a justificar con diferentes premisas porque con una sola no alcanza. Y la subordinada es cuando la premisa depende de la anterior. Una relación casi de escalera. Y da el ejemplo, ¿no? No sé si era porque no estudié o porque no fue a tal lugar. Pero, por ejemplo, ¿por qué no estudiaste ¿por qué no hiciste la actividad obligatoria del campus? Porque no tenía internet, porque me quedé sin trabajo,
porque me quedé sin trabajo por la pandemia, así, ¿no? Cada premisa está relacionada a la anterior. Lo importante de ver eso son los conectores, ver qué tipo de conectores, el por qué, asimismo, no obstante, conclusiones, ¿no? Eso, si ustedes encuentran conectores, ya sea en el libro o en el campus, anótenlos, anótenlos, tenlos guardaditos, porque no sirve nada más que para esta materia, para esta actividad, sino para las demás materias y para la misma profesión. Van a ver que cómo se organiza su idea. Profe, yo Sí, estoy cursando la práctica de taller de, estamos haciendo demandas, oficios y demás, y en las demandas a mí me sirvió mucho esto de los conectores y de la escritura, por ejemplo, mm, con esta materia. Así sí, sí. que, Bien, se lo puede ver desde el punto de vista lingüístico, desde la escritura, ¿no? Como una forma de organizar, pero también tiene un sentido práctico desde el punto de vista de la argumentación. No es una estrategia argumentativa. Lo ujú, vamos a ver. Además que demuestra seguridad y control en la información que ustedes exponen. Imagínense en un debate, ustedes ahí, aula magna de UMPAS, empezó a hablar el expositor y ustedes tienen que, ¿no? Y ustedes empiezan, en primer lugar, y ahí empezaron. En segundo lugar, ¿no? Y así empiezan. Y por consiguiente, y por el final, y ahí, ¿no? Cómo los conectores facilitan ese intercambio de ideas. Bueno, entonces estábamos hablando de la actividad uno que había que hacer un argumento múltiple. No, perdón, la actividad uno era un argumento corto, ¿no? Era una conclusión basado en dos premisas. Muy simple, ¿no? Para ver la estructura mínima de esa secuencia argumentativa. También podría ser una conclusión basado en una premisa. Weston decía, había uno que citaba a Churchill, que respecto de que eh, hay que, hay que ser optimista, porque no hay otra manera de vivir la vida, ¿no? Está la conclusión y al lado de la premisa. Pero bueno, este argumento corto puede ser pensar dos premisas simples para justificar una conclusión. Argumento corto. ¿Puedo dar un ejemplo a ver si está Bueno, bien? pensemos, Porque, sí, a ver. por ejemplo, Juan es responsable de haber chocado la moto estacionada porque conducía ebrio y a alta velocidad. Mm. Sí, son dos situaciones diferentes. Bien. En sí, Está- hasta podrían ser, depende de cómo se fundamenten, una argumentación múltiple, porque son independientes y tal vez con una sola premisa, por ejemplo, estaba ebrio. Según el grado de alcohol, ¿no? Por esa relación de causalidad, afectó su manejo. Cuando nosotros hicimos los hechos, de esto quiero hablar. Una cosa es la secuencia narrativa de describir los hechos, y otra secuencia diferenciada es la argumentación. Por eso esta materia está dividida de esta manera, ¿no? Toda la primera parte, escritura, con el punto vertebral que es por los hechos, que eso después nos lleva a la argumentación. ¿Sí? Es el orden natural, es lo que hablaba Weston, y también decía Aristóteles. Presentar la cuestión controvertida de forma natural, tal cual sucedió. No alterar ese orden. No, hubo algunos casos que primero se puso el daño y después el hecho. Y en la vida real es al revés. Primero pasa el hecho y después el daño. ¿Me siguen? Facilita la lectura, la interpretación. Porque acá hay otra cuestión, ¿no? Nosotros no trabajamos solos. El que nos lee
o el que nos escucha, puede tener diferente interpretación y debemos minimizar ese riesgo de ambigüedad. Hay que estar siempre pensando, adelantarse, ¿no? A ver qué puedes llegar a entender. ¿Sí? Por ahí se generan las diferencias. Entonces, bien, muy interesante el ejemplo del accidente de tránsito, y así puede ser en infinidad de situaciones, ¿no? En el reclamo vecinal, solamente había que escribir los hechos. Obviamente esas premisas que dábamos, esas verdades, las estábamos inventando. No, ruidos molestos, está bien. Esa sería la conclusión. Pero, ¿por qué, no? Para luego pedir el cese. A lo que voy. Bueno, en esta parte de los hechos es escribir la causa de la cuestión controvertida. Porque no es que uno escribe los hechos y esa es la verdad absoluta. Nosotros estamos dando un punto de vista. Porque cuando después, en un juicio o en este reclamo, el victimario lea su acusación y los cargos que se le imputan, va a ofrecer su versión de los hechos. Y ahí el tema estaría controvertido. Después de todo eso, ahí sí viene la etapa de argumentación, de cómo justificar cada premisa que ustedes estarían validando en su narración. Si bien esto puede pasar, que todas las secuencias narrativas que ahora las vamos a explicar estén orientadas a la argumentación. No son, si bien no son cuestiones, pueden verse separadas, pero no estamos jugando. Desde que empezamos el reclamo hasta el último punto, estamos apuntando hacia un fin, que nos den la razón, con argumentos, ¿no? Entonces, todo ese escrito, desde que ingresamos hasta el final, tiene ese fin, la argumentación, ¿no? Que es persuadir o convencer. Bueno, muy bien. Ahora, volvemos otra vez a la clase 7, la actividad 2. La compañera preguntó cómo hacer un argumento múltiple, ¿no? Como dijimos recién, ¿no? Primero pensar cualquier tipo de conclusión, X. ¿Qué podemos decir? A ver. Bueno, a ver, pensemos alguna. ¿Por qué perdió Boca ya? No, fútbol no. Otra, puede que no sea fútbol. Son malos. La- Porque juega con suplentes. Bueno, esta es una. Porque ¿Qué se más? está A ver, cuidando para jugar con River. Se está cuidando para jugar con River, dos. eso también. ¿Qué otra? A ver. Pensar las premisas. clases presenciales, las A clases ver, ¿qué te pensé? presenciales. Por ejemplo, se demostró que las clases presenciales favorecieron, perdón, las clases virtuales favorecieron el descenso de contagios Bueno, porque las burbujas de las instituciones son inseguras, el bien. transporte disminuyó Sí. y, bueno, y Sí, bueno, habría que y investigar, entonces, ¿no? Hay claro, momentos que ya queda investigar. Pero sí se entiende la idea. Entonces, claro, son premisas que pueden ser independientes en sí mismos y justificar la conclusión, ¿no? Está controvertido si la educación debe ser virtual o presencial, ¿no? En este tiempo de pandemia. Ambas posturas son válidas según la argumentación que tengan, pero para llegar a esa verdad absoluta, a ver, ¿es justo que sea virtual? ¿Es justo que sea presencial? Debe basarse en razonamientos y no en sentimientos o caprichos. Pero ese acceso al extremo, ¿no? De cómo fundamentarlo. ¿Realmente los estudios que se presentan son fiables al 100%? Siempre son estadísticas, probabilidades. Ahí está la discusión.
¿no? Cómo todo se determina luego con la prueba y con la apreciación de la prueba, más otros factores, ¿no? Puede ser cuestiones políticas, coyunturales. Bueno, volviendo a esto, ¿no? En la conclusión con premisas de peso, de validez, de autoridad, que pueden ser una, dos, tres. A diferencia de la coordenada, que las premisas tienen menos autonomía. Y por eso, en vez de atacar una separada, atacarían todos en conjunto. Ustedes cuando tengan que investigar el tema de la semana que viene, que ya les adelante va a ser sobre medio ambiente, sobre derecho ambiental, obviamente lo vamos a dar desde una visión del campus, pero justo yo hace algunos años me recibí e hice un posgrado en derecho ambiental, 2 años estudiando eso. Me he dedicado mucho tiempo a eso y daremos algunos detalles del derecho ambiental, si a alguno le interese. ¿Mm? Y cuando investiguen esa cuestión van a ver que hay información de los diarios, doctrinas, sentencias, cuestiones jurídicas, eh, y ahí ustedes van a tener que ordenar toda esa información, además de ver las dos campanas de la contaminación. Frente a esto, siempre conviene ser prudente, a mi criterio, ¿no? Pensar con una mentalidad de abogado. No tomar postura enseguida por tal situación. Si bien tenemos tendencia hacia la justicia, no es que enseguida estamos defendiendo al victimario, es recomendable analizar las dos campanas, a ver cuáles son los argumentos precisos de las víctimas y también los argumentos precisos de quien contamina, a ver por qué lo hace, a ver qué información podemos encontrar. Bueno, en ese camino que ustedes investigan, primero se empapan del tema y luego empezar a buscar estas razones, estas premisas. Separarlas, desmembrarlas, ordenarlas. Con todo eso van a armar un discurso de argumentación. Pero antes de todo tienen que tener una postura, a favor o en contra. No puede haber intermedios. Porque si hay intermedias podría ser lugar a una falacia. Confunde. No estamos debatiendo sobre qué. ¿Se acuerdan el video del el biólogo? Si bien el punto era el tratamiento de la ley de interrupción del embarazo, pudimos analizar que en el discurso había diferentes puntos de vista en diferentes temas. Que cada tema luego podría ser un motivo de debate diferente. Ahora sí, volviendo a la clase 8, vamos a ver las estrategias argumentativas. Antes de empezar, el campus, bueno, la materia en este punto nos introduce primero en las secuencias lingüísticas. Y en principio se reconocen 4 secuencias lingüísticas: la narración, la descripción, la explicación y la argumentación. Como dijimos, son cuestiones separadas, pero en un texto pueden confundirse y estar siempre apuntando hacia una misma dirección. La primera, en la narración, es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿no? Toda la primera parte de la materia, estuvimos escribiendo hechos, narrando una situación pasada, la estábamos trayendo a la realidad otra vez, a través de las palabras, escrita u oral. En un juicio se trae ese hecho pasado donde nosotros no estuvimos y los vislumbramos en el expediente. Por eso siempre se dice, todo lo que está en el expediente es valedero, lo que no está en el expediente no existe. Mucha atención a eso.
Todo lo que no está en el expediente no existe. Por eso se le ponen fojas a las hojas, ¿no? Para que no se roben. Imagínense el problema que es para el juzgado perder un expediente. No es ningún chiste, ¿eh? O se traspapela alguna información. Entonces, en la narración, como dijimos, esta expresión para traer a la realidad un hecho pasado, y cuando nosotros hacemos ese proceso de contar esos hechos, no podemos ser totalmente objetivos. Tienen que ver ya con una cuestión subjetiva, porque estamos dando una visión de lo que pasó. Ahora, hay características que hacen a esa narración. ¿Se acuerdan que en algunos casos hubo cierta dificultad, lo cual es natural, no nacemos sabiendo, hay que practicar? Lo primero es esto, ¿no? Narrar los hechos tal cual sucedieron, no alterar ese orden. Eso es fundamental. Pero para no alterar ese orden, primero hay que conocer el hecho en sí mismo. Y ya les doy paso un dato, ¿no? Si tienen que hacerle la consulta a su peticionante, van a ver que empieza a hablar y el relato va, viene, confunde. Por ejemplo, nos dice, el mes pasado vino la X persona y me amenazó. Y hay que ordenar, bueno, en el mes pasado, en qué fecha, qué hora. Narrar exactamente cómo fue sucediendo todo. Y acá vemos las características. Son 5. El primero es la temporalidad, ¿no? Una sucesión de hechos que avanza constantemente. No pueden suceder dos hechos al mismo tiempo. Estamos condenados en esta relación de temporalidad. La gran pregunta, ¿no?, que se hace en filosofía, ¿cuál fue el primer hecho? ¿Y cuál es el último? Bueno, entonces, temporalidad. Sucesión de acontecimientos que avanza. Unidad temática, el segundo punto. Se mantiene el tema. Si uno escribe un hecho, para no confundir, bueno, mantener esa idea. Ejemplo, bueno, el accidente de tránsito. Esa es la unidad temática. Un despido. No es que comenzamos a hablar del accidente de tránsito y todo terminó en el despido. Si bien los hechos, cuando nos los relatan, tenemos que transcribirlos, por eso nosotros somos intermediarios. Los hechos que nos relatan no vienen en frasquitos, sino que uno va haciendo ese proceso de ordenación, para luego decidir, bueno, a ver, en qué fuero iniciar la demanda, en qué ámbito iniciar el reclamo, ¿no? Ordenamos. Por eso ahí se debe mantener esa unidad temática. Tercera característica es la transformación. Constantemente hay cambios de estado. Ejemplo, la persona A, o sea, el actor, venía manejando en tal auto hasta llegar a tal calle, ¿no? Va cambiando el estado. El demandado venía por esta calle. Cuarta característica, la unidad de acción. Desde que empieza hasta el final. Uno relata esa unidad temática y también de acción. Si estamos hablando de un accidente de tránsito, terminar con las lesiones del accidente de tránsito, no explicar que porque no tuvo auto, no pudo ir a trabajar, no tenía cargada la SUBE, y lo despidieron del trabajo por llegar tarde 3 veces. Separar ahí. Y ahora sí, la quinta característica, la causalidad. Otra vez ahí, causalidad. Pensemos dónde está la causalidad en el Código Civil. Está mencionada en diferentes artículos,
Pero si quieren ver el spasollato, el artículo 1726, que habla de la relación causal, ¿no? El compañero que está viendo obligaciones seguramente ya lo haya visto. Eso es cuando habla del daño, ¿no? Profe, esto que causar un daño tiene Claro, al derecho lo que le importan son los daños. El hecho, si no produce daño, el hecho puede ser totalmente trágico, pero si no produce daño, obviamente, de un hecho trágico, se entiende que siempre hay un daño negativo. Se puede pensar también, ¿no? La definición de daño. ¿Qué es el daño? ¿No? Toda alteración que se produce en la naturaleza. Pero a veces hay alteraciones que son positivas. Eso habría que determinar, ¿no? También se estudia. En este caso, el daño produce un efecto negativo. Y habla, bueno, el Código Civil de ese nexo, ¿no? Ese nexo adecuado entre el hecho y su consecuencia. Hecho y esa conexión, ¿no? Ese siempre ese efecto, esa cadenita. Por eso Weston habla de que la argumentación es un encadenamiento de argumentos. Lo difícil es eso, ¿no? Es ordenar cada premisa y luego conectarla. Uno va conectando esa información. Bueno, muy bien, entonces eran las características: temporalidad, unidad temática, transformación, unidad de acción y causalidad. En caso de duda, ir a lo simple, narrar los hechos tal cual sucedieron y obviamente hechos que importen al relato que queremos decir. ¿Se acuerdan que si hay cuestiones privadas que no hacen a la esencia de la unidad temática, no existen? Ejemplo, ¿no? En el reclamo de vecinos no sería necesario explicar que la víctima, la vecina, que le gusta ver qué pasa en la calle toda hora, ¿no? Corre un poquito la cortina y ve a ver qué pasa. No explicar qué hacía el victimario, a qué hora llegaba su pareja. Hay hechos que no tienen nada que ver con él. ¿Sí? Hechos que tengan relevancia a su escrito. Porque también, además, el exceso de información es contraproducente. Puede confundir. Pero sí puede ampliar esa relación de causalidad y ese daño. Ejemplo, en el accidente de tránsito explican claramente qué hacía el actor, cómo manejaba, su pericia, para minimizar la responsabilidad, ¿no? Cumplió las reglas tal cual debe, por un lado. Y después explicar en los hechos cómo manejaba el demandado o qué hizo para aumentar la responsabilidad. Obviamente todo después se determina con la prueba. Bueno, muy bien, entonces esta secuencia narrativa, la primera, ¿no? La narración, donde uno puede escribir cuestiones personales, ¿no? De subjetividad. La segunda secuencia es la descripción, ¿no? Cuando uno describe la situación, ¿no? Esta representación lingüística del mundo real o imaginario. Uno da detalles de tal situación o tal hecho. A través de, bueno, de nuestros cinco sentidos, ¿no? Lo que oímos, vimos, tocamos, gustamos, olemos. Entonces, en la descripción se utilizan una serie de preguntas que guían ese momento descriptivo. El qué es, cómo es, qué partes tiene, para qué sirve, qué hace, cómo se comporta, a qué se parece. Es interesante porque se puede aplicar a cuestiones materiales o cuestiones abstractas. Ejemplo, ustedes tienen que explicar, o describir qué es el daño.
puede ser que haya un daño que sea confuso. Ejemplo, el daño ambiental. ¿Sí? O sea, el daño no solamente es el accidente de tránsito, hay otro tipo de daños. O el daño moral, el daño psicológico. Bueno, ahí pueden hacer una descripción. El qué es, para qué sirve, cómo se aplica, qué hace, qué partes tiene, cómo se comporta. Describir cualidades también, propiedades, etc. Una descripción. Van a ver en el campus que hay ejemplos que se sacaron de un expediente de daños y perjuicios, ¿no? En ejemplo se utiliza, eh, describe qué es la prensa, ¿no? Está en discusión la libertad de prensa o no. ¿Hasta dónde es libertad de prensa o hasta dónde es una violación a la intimidad? ¿Ves? Describe, bueno, la prensa es tal cosa, etc. Esta secuencia descriptiva es interesante como estrategia. Ustedes, lo que sí, obviamente lleva tiempo, porque estamos sumando más información. En la primera parte narramos un hecho, en esta estamos escribiendo alguna cuestión particular, abstracta, tal vez, pero es un elemento que ayuda en este proceso de argumentación, en el intento de validar información. Muy bien, ahora vamos a la tercera secuencia narrativa que es la explicación. Como dijimos la semana pasada, Van Emeren hace una mención muy interesante a la diferencia que hay entre la explicación y la argumentación. ¿Se acuerdan que dijimos algo sobre eso? En la argumentación se presenta información para legitimarla, porque todavía está en duda. No sabemos si es blanco o negro. A diferencia, en la explicación se presenta información que ya está legitimada y se la amplía, se la explica, se la desarrolla, con un fin puede ser también de educación o puesta en común. ¿Tiene una diferencia? En una no está legitimada, en la argumentación, o sea, está en duda todavía. En la explicación sí, ya está legitimada y se la amplía. Lo que decía Van Emeren, que hay que estar atentos a ese momento de ataque o contraataque, porque si nos presentan una información, un argumento con una explicación, para que de manera tácita la estemos aceptando. ¿Me siguen? Profesor, en el caso de la exposición del biólogo, él estaba explicando y la intervención de la senadora o diputada, no recuerdo, ella intentó argumentar y quedó en el aire, ¿no? No tenía sustento. Sí, claro, justo en ese video, que es interesante para el análisis, había muchos puntos de vista a debatir, a profundizar. Pero el lapso es muy cortito, 15 minutos, 20 minutos. Por eso solamente era una explicación y se daba lugar a una o dos preguntas. Pero bueno, se podría confundir la explicación con un argumento, porque cada explicación puede estar sujeto a una refutación. Entonces, en la explicación, ¿no? Tiene que ver también con cuestiones objetivas, a diferencia de la narración que tiene una tendencia subjetiva. Cuando uno explica esta información que ya está validada, o por lo menos legitimada, trata de ser objetivo, de llegar a esa verdad. Y dentro de esta explicación hay diferentes características. Puede ser una definición, muy común en los exámenes de derecho.
defina tal cuestión y luego desarrolle, ¿no? A ver si uno, cómo lo puede explicar. No es que hay que argumentar a favor o en contra. Porque si, imagínense, un examen de derecho donde hay que argumentar puede dar lugar a muchas interpretaciones, ¿no? En este momento uno tiene que explicar la definición. ¿Mm? Entonces ahí, bueno, obviamente en la definición vemos las diferentes partes, similitudes, diferencias. Muy bien. La segunda estrategia dentro de la explicación es la clasificación. Siempre dijimos que los autores, o sea, dentro de un punto hay clasificaciones, pero esas clasificaciones son subjetivas. Ejemplo, derecho objetivo, derecho subjetivo. Los límites son grises. O cuando uno se pregunta qué es el derecho, y vemos todas las teorías, doctrinas. Eso lo vieron en el texto de Atienza, ¿no? La primera parte hablaba de algunas teorías, que hasta alguna pensaba que el derecho es argumentación, que puede verse así, es interesante, pero ¿el derecho solamente es argumentación o es más que eso? ¿Mm? Kelsen proponía la teoría objetiva del derecho, ¿no? La teoría pura del derecho, y así, bueno, diferentes autores. Entonces, las clasificaciones siempre son subjetivas, pero sirven a los fines de desmembrar el tema, presentarlo de manera más cómoda a los ojos o a los oyentes. Obviamente, en su escrito, que en algún momento hacen, pueden explicar usando clasificaciones, y eso demuestra seguridad del tema. Otra estrategia muy interesante, y bueno, obviamente que lleva inteligencia también, es la reformulación. Lo que se dice darle una vuelta de rosca al tema, mirarlo desde otro punto de vista. Hay temas que pueden ser confusos, bueno, darle otra interpretación para explicar el tema. Profe. La cuarta estrategia es la ejemplificación, ¿no? Usar ejemplos es una estrategia. Obviamente, por orden natural, conviene siempre definir el tema a explicar y luego dar ejemplos. Imagínense que tienen que explicar las naturalezas jurídicas de la persona jurídica, son varias, y no pueden empezar con un ejemplo, ¿no? Primero la definición, luego el ejemplo. Ahí vemos esa relación de conexión, ¿no? El ejemplo que es llevar a la realidad esa definición abstracta. En su escrito que van a hacer, bueno, busquen, pueden pensar ejemplos, a ver, el daño, cómo lo podrían ejemplificar, y ver los conectores, ¿no? Obviamente, por ejemplo, saber, en este caso concreto. Otra estrategia dentro de la explicación es la analogía, ¿no? Las comparaciones. Como todos sabemos, el derecho permite la analogía en la interpretación de las leyes. ¿Sí? ¿Sabían? Lo vemos claramente en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Que dice que en principio la ley debe interpretarse según lo que literalmente dice. Sin embargo, en caso de duda, se puede ir a los principios generales, leyes análogas, tratados de derechos humanos, valores jurídicos. Entonces, es posible, dentro de
una secuencia de explicación para aumentar ese conocimiento, utilizar comparaciones, ¿no? Analogías, que deben ser semejantes. Semejantes y conectadas. Profe, Y en la bueno, por analogía último, a podría ver, ser, se por escucha. ejemplo, en la analogía puede ser, por ejemplo, si nombramos algún otro fallo, donde el tribunal ya falló de determinada manera, un caso similar. Claro, bueno, sí. Sí, 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 van a ver que en los mismos fallos, uno lee, generalmente hay notas de fallos similares. En sí mismo ese fallo es una cita de autoridad que se utiliza como analogía. Y es muy interesante esto de la doctrina legal, ¿no? Cómo los fallos forman esa doctrina legal. Cuando uno analiza los fallos de la Corte, de Cámara, como consejo, si apelan, ¿sí? Tienen que utilizar fallos de la Cámara, o de, por lo menos de provincia. Si encontraron fallos de otra provincia y justo están en provincia de Buenos Aires, bueno, intentar primero utilizar fallos de la doctrina legal de la Corte o de la Cámara. Si bien el otro fallo sería permitido, pero si es en cuestión de analogía en temas similares, conviene utilizar esa doctrina legal. O ustedes cuando tienen que justificar un tema, por ejemplo, un accidente de tránsito, cuando escriben sobre la doctrina o la jurisprudencia, buscan doctrinas semejantes. Pero van a ver que no hay dos casos iguales. Son similares, nunca son exactos. Es imposible. Y ahí viene ese trabajo luego de argumentación, de por qué esa analogía debe ser utilizada. Bueno, muy bien. Acá explicamos la secuencia explicativa con definiciones, clasificaciones, reformación, ejemplificación, analogía, citas y los conectores. Dentro de esa secuencia, otra vez los conectores. Ayuda a desarrollar este tema legitimado. Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando uno explica un tema, considera que el oponente o la audiencia acepta esa información, no está controvertida. Ahora, pero si hay un punto que genera duda o hay diferencias, ese tema sí, ahí sí podría ser lugar a un debate. Bueno, yo creo que esta secuencia explicativa tiene mucho uso en el trayecto de la facultad. Y ahora sí, la última secuencia lingüística es la argumentación, ¿no? Esta actividad del enunciador de intentar cambiar o modificar la concepción del receptor para convencerlo o persuadirlo. Si es convencimiento, ese proceso de aceptación o cambio de pensamiento a través de razonamientos, o la persuasión que está enfocada en cuestiones de emociones. Pero ya no depende de nosotros. Si acepta el tema o no, será un proceso reflexivo posterior. A diferencia de un juicio, ¿no? Los jueces están obligados a dictar sentencia. Debe haber una solución. Muy bien, entonces, la argumentación. Vemos que hay características. El objeto de argumentación, como ya venimos diciendo, siempre es un tema controvertido. No podría haber argumentación sobre temas pacíficos. Se transformaría en una explicación. Por eso, encontrar ahí, ¿no? Lo que decía Emer, hay puntos de vista que son claros,
manifiestos, ¿no? Yo estoy a favor de esto o estoy en contra de esto. Pero lo más natural es que a veces el punto de vista no esté explicado muy claro. Porque tal vez de un mismo punto de vista puede haber otros puntos de vista más específicos. Y ahí se puede generar confusión. Entonces, intentar encontrar ese punto controvertido para debatir sobre ese punto y no confundir con otros puntos. Entonces, el objeto, cualquier tema dudoso, también problemático, que tiene diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. La segunda característica es el locutor, ¿no? Es quien expone esta argumentación, expone su punto de vista, su forma de ver la realidad. ¿Sí? Expresa sus razones. Primero la opinión, yo estoy a favor, estoy en contra. Por eso la primera actividad, ¿se acuerdan del campus? Fue dar una opinión del lenguaje inclusivo. No les pedimos, den las premisas, den las razones, porque era mucho. Sería un trabajo de investigación. Simplemente la opinión. Habrá que no me gusta porque tal cosa, o me gusta porque tal cosa. Obviamente se permitía una situación intermedia. Estoy a favor, pero también estoy en contra. El carácter de la argumentación siempre es una cuestión polémica, una cuestión de diálogo podría ser, ¿no? O sea, contraposición de dos posturas, blanco-negro. Se manifiestan en los enunciados, o sea, las premisas, el otro escucha, las entiende, las acepta o las refuta, una por una. Y el objetivo, ¿no? Esto que no estamos jugando acá, ¿no? El objetivo siempre es fundamental. A ver, ¿qué queremos lograr de esto? Lo que decía Weston. ¿Qué queremos lograr de nuestro texto? ¿Aprobar nada más? Como sea. Se cierra la fecha del campus, ¿no? O también, bueno, a ver, demostrar una posición, por lo menos con, tal vez en poquitos elementos. Porque cuando, a ver, un tema se completa en sí mismo. Si dijimos que el conocimiento es infinito, ¿hasta dónde podría llegar? Un tratado, por ejemplo, un tratado en derecho civil, por ejemplo, ¿no? 10 tomos. ¿Completa realmente la inmensidad del derecho civil? O sea, podría ser infinito. Entonces, el objetivo de la argumentación, ¿qué queremos lograr? Persuadir, convencer, llegar a la verdad, hacer un progreso, o simplemente lo que decía Schopenhauer, ganar por ganar, ¿no? Humillar al oponente. Ahí ya estaríamos dentro de las falacias, es ajeno a los razonamientos. Porque en el derecho, de manera estricta, esperemos que lleguen los demás. En un juicio formal lo que importa son estos razonamientos, las pruebas, no cuestiones de persuasión, emociones, por lo menos en un juicio escrito. Salvo que las emociones o cuestiones personales produzcan algún daño. Ahí ya estaríamos dentro del campo de daño moral, daño psicológico, cuestiones valorativas, según la edad, el contexto. Pero en esencia siempre está enfocado en argumentos. Por ejemplo, pensemos, ¿no? El daño psicológico que produce el no reconocimiento del padre o la madre al menor. Una cuestión de emociones, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo llevarlo a través de prueba eficiente y razonada? ¿No? Informe psicológico, cuerpo técnico. Y hay veces que la prueba no llega a ser lo que uno quiere, ¿no? Esa premisa, como dijimos,
de autoridad, ¿no? Para que sea múltiple. Va a ser premisas que utilizaremos de forma coordinada. Es lo que se habla también de los indicios. Tener indicios sueltos no sustenta nuestra pretensión. Ahora, pero si los unimos, pero no unir así, como cuando uno llega cansado y ordena la ropa así como viene, y después te confundí las medias. No, ordenar. Ordenar. Bueno, entonces ahí dijimos el objeto, ¿no? Perdón, el objetivo. Entonces, las características de la argumentación es el objeto, el locutor, carácter y objetivo. Y ahora sí, empezar a ver algunas estrategias argumentativas. Como dijimos otra vez, acá, la causa. También la relación de causalidad. La presentación de esa premisa debe estar fundada en una causa, no premisas sueltas al azar. Primero las ordenamos, bueno, a ver cuál es la más importante. Luego las premisas que tienen menos fuerza, bueno, coordinarlas y así con todo lo demás. Y hay varios conectores, ¿no? Pues, porque, puesto que, dado que, ya que, por el hecho de que, en virtud de. Como consejo, cada vez que lean un fallo, más allá del tema que sea, tomen nota de esos conectores. Van a ver que esa es la forma de hablar como abogados. La técnica jurídica. Eso se aprende con el tiempo, con la práctica. Porque en una sentencia está en sí mismo el tema, en la causa, los hechos, el derecho por otra parte, la jurisprudencia em, similar, ¿no? Semejante, análoga, la doctrina, y también cómo lo van ordenando. Tomen nota de esos conectores. Otro conector argumentativo es la certeza, ¿no? Presentar estas premisas válidas, lo que decía también Weston. De la calidad de nuestra premisa va a ser la calidad de la conclusión, de la fuerza. Siempre intentar depurar la premisa en la medida que podamos. Porque el oponente va a intentar atacar esas premisas. Y si no tenemos prueba o cómo sustentarlas, nuestra premisa puede caer, puede derrumbarse. Entonces, presentar esa premisa con certeza. Es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, ¿no? Está claro que. Otra estrategia, otro conector es la condición. Si hay una condición, se entiende naturalmente que hay una consecuencia. O sea, sería como similar a la relación de causalidad. Si ambos autos chocaron de frente a 100 kilómetros por hora, la consecuencia se entiende que es un daño grave. Y ahí sí, explicar esos daños graves, ampliarlos. Pero si nos olvidamos de poner a qué velocidad venía cada auto, cómo chocaron, no podemos luego, o sea, queda suelto el daño. Por eso siempre les pedían en el escrito de los hechos. Primero relatar la causa, lo que pasó realmente, y ahí ver como consecuencia, como esa manzanita madura que cae, los daños. Otra estrategia es la oposición, ¿no? Presentar una premisa, pero también presentar su opuesto para vislumbrar, ¿no? Frente a la oscuridad, el brillo de nuestra premisa. Usar opuesto. Puede ser una estrategia.
Hay conectores ahí, ¿no? Pero, aunque contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por el contrario, sin embargo, bueno, como dijimos recién en la explicación, también está la analogía. Acá también en la argumentación podría ser otra estrategia utilizar comparaciones. Obviamente siempre en secuencias con las demás, con la causalidad, certeza, conectores. No solamente hacer eh, una validez con comparaciones. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Bueno, la causalidad que ya hablamos recién, el que quiera leer el artículo 1726 y consiguientes, estamos dentro del campo de las obligaciones. Cuando, claro, el que va leyendo la argumentación, la exposición y encuentra esas conexiones, ya va logrando ese convencimiento. Y por lo tanto también le dificultamos las refutaciones al contrario. Pero donde hay una falla en esa relación de causalidad, dejamos un espacio para que nos Una preguntita. ataquen y refuten. Sí, Usted recién se refirió a las comparaciones que dijo que era arriesgado. No comprendí. claro. Era- Las comparaciones, las analogías, ¿no? En principio, utilizar premisas fiables, lo que decía Weston, ¿no? Tenemos diferentes verdades, pero solamente argumentar con comparaciones o analogías, cualquier tema, ¿no? Es muy arriesgado, porque la comparación siempre da lugar a que no sea exactamente igual. Es similar. Por eso, bueno, en ejemplo, ¿no? El artículo 2 del Código Civil establece que primero se debe interpretar la ley tal cual dicen las letras y palabras, y en caso de duda, ahí sí, según los principios jurídicos, los valores, hay leyes análogas. No es que se interpreta la ley según lo que dice el Código Comercial, qué sé yo. Es un complemento, a eso voy. La analogía es un complemento muy fuerte, ¿sí? Cuando uno lo ordena, no, lo está argumentando. Por eso es este proceso de ordenar los razonamientos. La analogía se puede presentar como un razonamiento, como una razón. Por eso acá vemos una secuencia, un abanico de estrategias. Que sin querer por ahí lo hacíamos naturalmente. Profe, Desarrolla un tema y empieza a escribir, a explicar, dar definiciones. ¿Sí? Pero si vemos que este, podemos seguir aumentando esa información, bueno, si podemos utilizar analogía, bien. Ahora, la otra, bueno, Arregui le hizo una pregunta, profe, creo. No, perdón. despacito. y la pregunta primero era, recién nombró un artículo y no lo llegué a tomar la nota, y la segunda es siempre que si van en ese orden las premisas o cómo deberíamos ordenar. El artículo que mencioné recién, respecto de la relación de causalidad, si bien hay varios, uno es el 1726. 1726 del Código Civil y Comercial. Establece este nexo causal, este nexo adecuado. Porque puede haber otros nexos, pero que no son adecuados. Van a ver, cuando estudien ese tema en profundidad, van a ver que hay teorías. Gracias, profe. Y el artículo 2 del Código Civil y Comercial que habla de las analogías. Igual la palabra analogía está mencionada en diferentes normativas, no solamente en el Código Civil. Y respecto al orden de las premisas, bueno, ahí ya queda en su criterio. Ahora estamos hablando
de cuestiones abstractas, porque no estamos hablando de un tema y lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Con un ejemplo, sino que estamos haciendo algo mucho más difícil. Estamos pensando temas abstractos. Sé que hasta ahora la cabeza de todos ustedes debe estar así. ¿Sí? Y bien por No, ustedes. sí, claro, pero como estamos redactando mucho, es verdad que nos está sirviendo a mí específicamente en otra materia también. Ah, bien, Eh, bien. Bien, entonces, buena pregunta, porque eso se pone más interesante. Entonces, en ese momento, por esto de la prudencia, bueno, a ver, porque cada vez que uno escribe, hay que estar pensando en cómo va a ser la respuesta o la interpretación. Entonces, separar las premisas, las verdades. A veces, en una misma oración, en un mismo párrafo, puede haber varias premisas, varias verdades. Y ahí viene ese trabajo de desmembramiento, o sea, de investigación. Y ahí, bueno, cuando uno ya tiene por lo menos un listado, a veces puede ser un listado mental, no necesariamente hay que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todos ellos, a ver, ¿cómo empezamos la argumentación? Bueno, por orden natural, por sentido común, utilizar los argumentos más fuertes, para luego em, coordinar los demás argumentos que son indicios o que están sujetos a duda, bueno, coordinarlos, aumentar su fuerza con ejemplos, comparaciones, oposiciones, ¿sí? Los conectores. Es un gran trabajo de ordenación de información. Y obviamente siempre con la mira en el objetivo. La pregunta es, ¿qué queremos demostrar? ¿Sí? Ahí, ¿qué queremos demostrar? Muy bien. Y ahora sí, esta es muy interesante, la estrategia argumentativa, la cita de autoridad. Que es lo que tiene que ver con lo que dijo Weston. Según la calidad de la premisa va a ser la calidad de la conclusión. Entonces, tomarnos el tiempo de recabar premisas fiables, premisas que tengan sustento, que tengamos un respaldo. La verdad que esto es así, o yo interpreto que esto es así, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por lo menos hacer el intento, porque a veces las cuestiones de tiempo, de investigación, no disponemos de todo ese conocimiento, etc. Entonces, la cita de autoridad se refiere a nombrar autores ¿no? que ya están validados. Por ejemplo, no sé, como dice Aristóteles, si bien se podría refutar sus ideas, tiene autoridad, como dice Platón, porque ustedes cuando escriben o están narrando o están explicando o están argumentando, o en la misma facultad, ¿no? O en el mismo trabajo de la profesión, escriben a través de la fuerza de estas autoridades. Por ejemplo, en un juicio, ustedes no le dan razón porque son ustedes, sino porque hablan a través del derecho. La fuerza está en el derecho. Toda la fuerza del derecho pasa por ustedes. ¿Mm? La fuerza viene de ustedes, ¿no? Por eso esto que hay un principio en derecho procesal de igualdad entre partes. Ejemplo, se reciben, ¿no? Empiezan su estudio jurídico propio de a poco, ¿no? Se dan de alta en la caja de los impuestos, monotributos, los primeros meses hay que pagar. Llega un cliente, un daños y perjuicios contra un banco internacional, ¿no? Y banco ya conocedor de la cuestión, y ustedes recién están empezando, pero desde el vamos ustedes hablan a través del derecho, no porque son ustedes. En el juicio hay igualdad. Entonces la cita de autoridad, cuando ustedes
argumentan es muy importante, porque le da sustento en base a otros autores. Y cuando investiguen cualquier tema, ¿no? Busquen información confiable. Muy importante. No páginas extrañas, no las vamos a nombrar, pero Rincón del Vago, Wikipedia, blogs, Facebook. Wikipedia te pide plata cada vez que la consultas ahora. ¿Viste? Se dieron Hice 2 o cuenta. 3 consultas de palabras y te va diciendo, es la tercera vez que te pido que me deposites. No, me sorprendió. Sí, el antiguo Encarta, ¿se acuerdan del CD? Entonces, bueno, la cita de autoridad, ¿no? ¿Cómo ustedes van ordenando esa información en base a los autores? ¿No? Puede ser también la misma doctrina. Una cita de autoridad tal vez perdería fuerza en una nota de opinión. Ejemplo, en un diario, X persona hace una opinión sobre tal tema y esa cita de autoridad, bueno, carece de fuerza, porque es una simple nota de opinión. Entonces ahí vemos los conectores, ¿no? Cómo escribe tal persona, cómo señala tal persona, cómo afirma, cómo comenta, cómo manifiesta. Ustedes fundamentan su razonamiento en la autoridad de otra persona. Había un pequeño truco, ¿no? Que en la retórica, el orador utilizaba la frase, como dice mi padre. Y ya decir mi padre, a nivel cultural, histórico, se asemeja a una autoridad de sabiduría. Pero es un pequeño truquito para intentar confundir. Por ahí el padre dijo cualquier barbaridad, pero lo dijo mi padre. Y ya el hecho de decirlo como dijo mi padre, ¿m? Un truquito ahí. Obviamente, imagínense, ¿no? Ustedes están dando un examen o hablando del tema y dieron la definición de la cuestión jurídica y explican cómo dijo el autor tal, Soler, en penal, como dijo Jean Vías en derecho civil. No, eso demuestra una autoridad en el conocimiento que están llevando a cabo. Muy interesante, ¿eh? Ahora, otra es la concesión. Esta también es otra estrategia que requiere también prudencia y también conocimiento. Si bien, imaginemos en una dialéctica que hay dos posiciones muy controvertidas, blanco, blanco, negro, negro, y ninguna parte se concede verdades, ¿no? Están, esto es así y esto es así, pero puede ser como estrategia que el orador uno pueda aceptar cierta parte de la premisa del orador 2, no toda, sino una parte. Entonces, concede legitimidad a esa parte de la premisa para luego sí, atacar. ¿Mm? Se concede, por eso es una estrategia. Y acá da un ejemplo, ¿no? Dice, ciertamente sucede tal cosa, ¿no? Concede autoridad o legitimidad a esa parte de la verdad. Pero no obstante, o sin embargo, y ahí ataca. Eso genera un cierto avance. Obviamente, no concedan toda la autoridad de la premisa. Sepan dónde atacar. Por ejemplo, cuando hagan la actividad de la semana que viene, van a ver que hay dos posturas de quién contamina y la víctima de la contaminación. Pero puede ser que haya cierta información de quién contamina que sea válida. Entonces pueden poner, ciertamente la postura, esto es válido porque, pero sin embargo, y atacar. ¿No? No negar todo. Por eso es una cuestión de prudencia. Otra estrategia es el ejemplo, ¿no? Utilizar la ejemplificación en la argumentación, siempre en coordinación con otras estrategias. Que no sea el ejemplo el argumento principal.
la premisa principal. La explicación, ahora sí, ahora podría ser una estrategia argumentativa para desarrollar un tema que está legitimado. Perdón, ¿Jorge está manejando? Hola, Jorge. Sí, no vamos a confundirlo porque, ¿sí? Como decía Perón, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿No? Una cita de autoridad. Perdón, profesor, pero me estoy muriendo de hambre y me Muy quiero ir bien, a casa. es la hora. Ya casi terminamos. Profe, Entonces, lo último de mi pregunta. Usted está hablando con todas estas palabras bonitas de utilizar buena jurisprudencia a la cual corresponde, ¿no? ¿O no? habría que ver en qué tema, ¿no? Porque estamos hablando de argumentación no solamente en el mundo jurídico, Ah, listo, listo, listo. Listo. ¿no? Son estrategias que se aplican a cualquier tipo de situación donde uno podría argumentar a través de estas normas, estas reglas. Y con esto también nos sirve, porque si estamos en un debate o una dialéctica y de enfrente su argumento principal es el ejemplo, vemos que no tiene mucho más que eso y podríamos ir por ese camino, destruir el ejemplo y ahí cuando se cae lo demás. Bueno, la otra estrategia es la refutación, que, bueno, es contradecir el argumento con otro argumento. Encontrar esa falla, esa cuestión, eh, esa relación que es inválida, o con otra prueba. Ejemplo, el demandado manifiesta que no estaba ebrio, y nosotros que sí. Bueno, la prueba lo refutamos. El informe pericial determina exactamente la cantidad de alcohol que tenía en sangre, por ejemplo, ¿no? Lo refutamos con otro argumento. Pero la refutación es al argumento, no a la persona. No sé si habían preguntado acá en la otra clase. ¿Qué pasa cuando se refuta y se ataca a la persona? Ahí ya entramos en las falacias, ¿no? Atacar a quien argumentó tal cosa, y eso es lo que decía Schopenhauer, que quien ataca primero a la persona ya demuestra debilidad, porque no presenta un argumento contrario. E intenta confundir, ¿no? Poner nervioso al oponente. Entonces dice, frente a esa situación, esperar el momento para contraatacar y otra vez dirigir el debate. Pero se presuma que ya no hay una credibilidad. Quien ataca con insultos, a eso voy. Si ese es su mejor intento, no tiene fundamento. Ya la discusión hasta puede caerse. Acá el compañero pregunta, bueno, sí, se podría analizar si fue un ataque o fue una pregunta. Usted Habría que dijo ver que exactamente. calificó a otro compañero, como quería desprestigiar las palabras. Tengamos en cuenta que este biólogo habló antes de un compañero y como que lo había descalificado, decía. No recuerdo Antes de exactamente. empezar a preguntar, lo primero que dijo. Bueno, ahí vemos cómo se puede confundir la pregunta con la premisa de conclusión. ¿Sí? No, ¿qué se pregunta? ¿O es un ataque? Por eso hay que depurar esto de voy. Y a veces pasa tan rápido que uno no. Sí, por eso lleva práctica. Bueno, la refutación, una estrategia que también es muy interesante, a esto voy. En nuestra actividad de llevar adelante una verdad, uno pone todas las premisas, los postulados de por qué esto tiene que ser así. Eso como punto uno. Van Emeren, en otros capítulos que no se dio en el campus, pero si lo quieren leer, aparece, habla de que como otra estrategia es adelantarse a la postura contraria. Si ya sabemos que hay argumentos nuestros que pueden ser inválidos, bueno, presentar una defensa previa, adelantarnos al ataque. Cuestión, y así de paso defendemos aún más nuestra postura
y cerramos los caminos frente a un posterior ataque. No te digo, no les digo que es un trabajo de futurología, pero uno a veces sabe cuándo tiene argumentos que no son viables. Entonces, intentar cerrar todos los caminos posibles. Y la última, esta también muy interesante, la pregunta retórica, como otra estrategia argumentativa. Es una pregunta que en sí mismo no busca una respuesta, sino que orienta o pone énfasis para fundamentar la conclusión, el punto de vista o la afirmación. Son preguntas orientativas, obviamente con la intención de persuadir. Claramente se ven, bueno, en las películas, en los juicios de los países del norte, que el abogado llena de preguntas, ¿no? Como preguntas al aire. Puede ser, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que aceptar mi argumento? No es una pregunta que en sí mismo lleva una respuesta. Y ahí empieza a explicar por qué. Ustedes, en su trayecto argumentativo, pueden hacer preguntas retóricas, a los fines de orientar el objetivo. Bueno, muy bien. Todo esto está en el campus, no hay dificultad, lo que sí recomiendo que piensen en algunos ejemplos para que las incorporen. Una pregunta retórica de madre a hijos. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Te pensás que soy tu mucama? Obviamente está muy orientada. Sí, y no sé si conviene dar una respuesta ahí, porque la Y inocencia a la ante madre todo. también la pongo así, ¿eh? Sí, ¿no? Esto hace muy bien, ejemplo, ¿no? Las preguntas retóricas como una estrategia. Ahora, todo esto nos lleva a que hay que leer en el campus un fallo y un texto doctrinario. El fallo, ahí van a encontrar diferentes secuencias narrativas, secuencias lingüísticas, narrativa, explicación, argumentación. El fallo es largo, pero está dividido en las partes pertinentes. Igualmente continúa siendo un poco extenso. Léanlo de manera pausada, a los fines académicos, porque la cuestión es otra vez el aborto. Y claramente en el fallo están las dos posturas. Tomen nota de los conectores, cómo se divide la información. En la primera parte son los considerandos. Los considerandos son los motivos del fallo, la causa, el porqué, o sea, lo que realmente sucedió. Trata sobre, bueno, una señora, esto fue real, ¿no? Una señora que estaba embarazada, esto sucede en Capital Federal, y por los estudios médicos se sabía que su bebé, su feto, tenía anencefalia, no desarrollaba cerebro. Se sabía que luego del nacimiento no iba a sobrevivir. Entonces, a partir de esa situación, la señora inició un reclamo al hospital para realizarse el aborto. El hospital se lo denegó porque requirió autorización judicial y ahí vienen las circunstancias. En primera instancia no aceptaron esta situación y ella apela y ahí viene lo que sí tienen que ver el voto, el fallo de la jueza Ruiz. Y van a ver cómo la jueza Ruiz analiza la situación desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la parte contraria, desde la mujer, desde el feto. Ustedes tomen nota. Obviamente, si están a favor o en contra, eso lo deciden ustedes, pero por lo menos pueden ver si hay secuencias lógicas, si están bien conectados los argumentos, o si hay contradicciones. Si hacen una lectura fina, pueden encontrar contradicciones. ¿O no? Bueno, eso quedan ustedes. Imagínense que tienen que apelar otra vez ese fallo de la doctora Ruiz. Bueno, y ahí va a ser esa cuestión, encontrar qué argumentos son válidos o inválidos.
Bueno, eso es como la lectura del fallo. Después, la otra lectura es de un artículo de Nino respecto de tenencia de drogas. Eso es un tanto extenso, son 20 carillas de letras muy unidas. Leyendo con tiempo van a ver que ese texto es explicativo porque analiza las dos posturas. Si es lícito o es ilícito la tenencia de drogas para consumo personal. ¿Sí? Analiza ambas posturas y a cada postura eh, le hace refutaciones. Para luego llegar a una conclusión, la van a leer. Específicamente lo que se discute es esto, ¿no? La libertad individual frente al daño, frente al delito. ¿Hasta qué punto es delito una actividad individual? Y ahí específicamente habla que hay tres posiciones que condenan la tenencia de drogas. Una es la perfeccionista, la segunda es la paternalista y la otra es la defensa social. Son tres argumentos. En la perfeccionista hace hincapié en la cuestión del derecho y la moral, ¿no? Que la sociedad misma busca el desarrollo del ser humano en su totalidad de las virtudes, la nobleza, para no caer en los bajos instintos. Pero bueno, luego lo refuta, porque en sí mismo el derecho se aplica sobre leyes, debe respetar la intimidad, no sobre cuestiones morales. Bueno, lo van a leer. El segundo argumento es el paternalista, esta cuestión de que el derecho busca desalentar una situación ilícita a través de castigos. Pero lo que se discute acá es, él utiliza otro autor, Stuart Mill, de hasta qué punto la actividad propia interna de cada uno afecta a los demás. Porque si no afecta a los demás, no, según este autor, no habría delito. Y la otra postura es la defensa social, ¿no? Que ya no está referido sino a un nivel global, ¿no? De la sociedad, con el fin de proteger al conjunto del pueblo. ¿Sí? Pero dice que si existe el derecho a la intimidad, no debe contraponerse a esta defensa social, que también se debe respetar ese derecho a la intimidad. Analícenlo. Es muy interesante ver cómo se puede replantear todos los argumentos. A eso voy. Están justificados. Y a partir de ahí tienen que encontrar una secuencia de analogía, explicativa, de la descripción. Es largo. Hay una analogía, bueno, les paso un dato para por ahí se pierden, que asemeja la tenencia de drogas y el consumo de drogas a una pandemia, que uno empezó y así con el otro se fue extendiendo, ¿no? Utiliza la analogía. Muy bien, ya estamos por esta clase. Pueden ver todo en el campus, pueden consultar. Lo importante es esto, llevarse acá estas estrategias, estar constantemente pensando en cómo fundamentar, cómo ordenar estas premisas, en qué queremos demostrar, qué conectores utilizar, y también estar preparados a un contraataque. ¿Mm? Dentro de ese debate, la lucha puede ser infernal, ¿no? La jurisprudencia acepta que esa lucha sea total, con el límite de respeto entre las personas. Porque acá la discusión es de argumentos y razonamientos, no de cuestiones personales. ¿Sí? El abogado tiene libertad de ataque dentro de este campo de acción. Conceptos de autoridad, analogías, ejemplos, causalidad. ¿Sí? Entramos en un campo que no estamos jugando. Es una guerra lingüística. Por eso hay que prepararse para el ataque,
tanto como para el contraataque, ser conscientes de cada cosa que escribimos, de cada idea que pensamos. Bueno, muy bien, nada más. ¿Hay alguna consulta? ¿No? Bueno, lean con tiempo el fallo, es muy interesante, se lee de manera pausada, el artículo de Nino también. El artículo de Nino da algunas preguntas para responder, lo veremos la semana que viene. ¿Sí? Pero a esta clase sáquenle provecho, les va a servir para el futuro. Muy bien, nada más. Ahora sí, a comer. Gracias. Profe, ¿Algo sí, descansar? ya llegué. Escúcheme, Bueno, sí, el examen es el otro jueves. claro, no, no es examen, es una actividad respecto de la argumentación, no se preocupe. Sí. Gracias, profe. Bien, quiero hacer mención, hay un compañero, apellido Reynoso, que estuvimos mensajeando a través, bueno, de WhatsApp y también de manera privada, que tuvo una complicación para enviar la actividad principal. Que ustedes hicieron, ¿se acuerdan? Que yo había dado una semana más de extensión, igualmente se le complicó por cuestiones extrañas a todo esto, pero bueno, me dio un motivo muy personal, el cual yo entendí y le di la oportunidad de hacer la actividad obligatoria, además de que viene cumpliendo cada clase. No quería hacer mención, darle la ayuda a este compañero que no lo vamos a excluir. ¿Sí? Así que, bueno, muy bien, nada más, a descansar. Como siempre es un gusto estar con ustedes, me alegro que les guste todo esto. Y ahora sí, bueno, si encuentran a alguien para discutir, ya saben cómo proceder. Gracias, profe. Gracias, Buen fin de- Muchas gracias, profe. Buen fin de. Gracias, buenas tardes. Chao. La paz sea con ustedes. Y Gracias, con tu profe. espíritu, profe. Chao, profe. Eh,